Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, allí donde usted esté, donde nos escuche, en cualquier lugar del mundo. Bienvenidos a la tercera edición de Pregunta al Pastor. Un nuevo año, nuevos desafíos, nuevas preguntas. Tenemos muchas preguntas aún sin responder de la edición pasada. Y este año queremos iniciar con todo. Queremos iniciar sirviendo con lo mejor, que es la palabra del Señor, y tratando de dar respuesta a las inquietudes de la gente, dar respuesta a las inquietudes de los hermanos que nos están siguiendo y nos están escuchando año a año. Hoy tenemos un programa muy fuerte. Prepárese porque vemos las noticias, vemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, los grandes cambios climáticos, los grandes levantamientos civiles y políticos y militares que han ocurrido en el último año, los grandes desastres naturales, o será que no son desastres naturales, o será que todo responde a un propósito, será que no son simplemente levantamientos civiles o militares. ¿Será que no fue una nube por casualidad que apareció en Turquía el mes pasado y que se ha hecho viral, como muchas otras señales en el cielo? Y fuera del cielo que vemos, por ejemplo, en el espacio exterior, el hombre que quiere volver a la luna, las grandes pruebas espaciales, las grandes pruebas en el espacio, los nuevos cambios en las misiones, eh, vamos a llamarle interplanetarias, el hombre queriendo llegar a Marte, el hombre llegando a Marte. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos ante la venida de Cristo. Hoy vamos a tener estos temas. Bienvenido a Pregunta al Pastor. Muy buenas noches a toda la audiencia. Estamos aquí desde Pregunta al Pastor. Estamos tocando un tema muy importante que es sobre la venida del Señor y las señales que estamos viendo, que ya se avecinan y vemos de que esa venida del Señor se acerca. Y quería hablar un poquito sobre esto, que cuando nosotros hablamos de la venida del Señor o los tiempos del fin, muchas veces se malinterpreta el tiempo del fin como el fin del mundo. Y en realidad no se trata de eso. El tiempo del fin que nos habla la Biblia es la venida del Señor. No es que después que venga el Señor no va a haber más nada, va a haber sí, pero eso lo vamos a tocar en otro momento, otro día. Lo que ahora estamos haciendo es trayendo un poco de claridad y un poco de mostrar un poco qué cosas están sucediendo que nos indican que la venida del Señor se acerca. La palabra del Señor dice que la hora nadie lo sabe. El único que sabe el día y la hora que eso va a suceder es Dios Padre. Ni el Señor Jesús sabe cuándo va a ser ese día. Pero la palabra también nos enseña que ese día va a ser de repente, va a ser algo repentino, va a ser como ladrón en la noche. Nadie va a saber cuándo es el momento y cuándo es el día. Por eso es necesario que observemos las señales, que observemos las cosas, que los sucesos que están pasando, que nos indican que esa venida del Señor está cerca. Y allí en Mateo capítulo 24, del versículo 6 al 8, el Señor Jesús le responde a sus discípulos esta pregunta. Cuando sus discípulos le preguntan al Señor, ¿cómo vamos a saber que el fin se acerca, que tu venida se acerca? Entonces el Señor Jesús mismo les dice a ellos qué cosas prestar atención, qué cosas van a suceder a su alrededor que les van a indicar que la venida del Señor se acerca. Y vamos a mirar un poquito ahí lo que es que dice. Nos dice. Nos dice que habéis de oír de guerras y rumores de guerras, y dice, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y diferentes guerras, y habrá hambre y terremoto, pero todo esto es solo el comienzo de dolores.
todas estas cosas ya están sucediendo, hace mucho tiempo vemos estas cosas, pero ahora recientemente, justamente en el año, entre el año que pasó y el año que comienza, justamente podemos observar la guerra que se está dando y cómo se está preparando todo para que el mundo entre en ese caos, de nación contra nación, como dice la palabra. Y bueno, los terremotos, ahí tenemos uno muy reciente, el de Turquía y Siria. Y todas estas cosas, las catástrofes naturales, no solo los terremotos, pero han habido huracanes, tormentas de nieve, hemos visto la gran, cómo ha afectado a la humanidad, cómo ha afectado a las personas, cómo todo esto ha provocado la muerte de muchos, porque la palabra también nos dice que en esos días habrá gran mortandad. Las epidemias, tuvimos en todo el mundo, cuando surgió el coronavirus, la cantidad de personas que murieron a causa de esta enfermedad. Y no solo de eso, porque hay muchas epidemias, virus y cosas nuevas que están surgiendo, que están llevando a muchas personas, incluso niños, a la muerte. Entonces, estamos atentos y alerta porque estamos viendo que estas cosas están sucediendo alrededor de todo el mundo. Y como para dar un pantallazo así a modo general, también hay algo, uno de los indicadores que la venida del Señor está cerca, ahí también en el capítulo 24 de San Mateo, en el versículo 12 dice, y debido al aumento de la iniquidad, de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa maldad que la vemos todos los días, cuando entramos al noticiero, cuando miramos las noticias, toda la información, toda la iniquidad, toda la maldad que ha tomado cuenta de la humanidad, los homicidios, los femicidios, madres que terminan con la vida de sus hijos, cosas aberrantes que vemos en las noticias cada día. Y el amor de muchos se enfriará. Y esto también habla de aquellos que frecuentamos la iglesia, que un día congregamos, que un día servimos al Señor. Hay muchas personas que tuvieron una vida en santidad con Dios y hoy están apartados, haciendo toda clase de maldades, de iniquidades, y este es el amor de muchos que se ha enfriado. Esto lo vemos todos los días. Esto lo vemos todos los días y este odio que muchas veces se levanta o invade el corazón de esas personas que de alguna manera han sido engañadas y se han vuelto su corazón contra la voluntad mismo de Dios y quieren encontrar todo explicación para demostrar que lo que dejó establecido el Señor en su palabra no es así. Otro de los indicadores que vemos allí en San Mateo también, capítulo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y acá me quiero detener un poquito porque no tenemos el conocimiento pleno de saber si la palabra del Señor ya alcanzó a todo el mundo, si está todo el mundo conociendo que el Señor Jesús es el Cristo y que Él ha venido a este mundo, que Él ha muerto, que Él ha resucitado, que hoy está a la derecha de Dios Padre y que vendrá y que estas son las señales que estamos viendo que ya se están dando para esa venida. Pero sí sabemos que se ha multiplicado, que se ha expandido la predicación del Evangelio. Hoy tenemos acceso a las redes sociales y hoy entramos ahí y tenemos toda clase de predicación, mensajes, imágenes, versículos de la palabra, personas que están predicando y se está expandiendo la palabra. Más allá de los misioneros que han entrado en países donde no se puede predicar la palabra con libertad y sabemos que se envían misioneros a todo el mundo y que la palabra del Señor está llegando a cada rincón de la tierra.
y esa expansión de la predicación de la palabra y ese acceso más fácil de conocer a Cristo y de saber de Cristo, también es uno de los indicadores que la venida del Señor está cercana. Y así, de la misma forma que la palabra está alcanzando el mundo, todos o la mayoría de las personas tienen acceso a esa información, como decía antes. La palabra del Señor allí en Mateo también, capítulo 24, versículo 30, nos dice cómo será la venida del Señor. Nos dice que todo ojo lo verá. No sabemos cómo será que esto se va a cumplir. Quizás por la información, por las redes, por los informativos, pero la palabra dice allí en San Mateo 24:30 que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Dice, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La venida del Señor será delante de muchos ojos. Dice, todo ojo lo verá. Todos verán que esto que estamos hablando en esta noche, diciendo en esta noche, no es una fábula, no es una leyenda, no es un cuento, no es para asustarte, no es para infundirte miedo en tu corazón, sino para que estemos alertas, para que estemos vigilando, para que estemos prestando atención en que todas las cosas se están cumpliendo, se están dando tal y cual están escritas en la palabra del Señor. Y yo quiero invitarte en esta noche que si tú aún no has aceptado al Señor en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, a Jesucristo, nosotros te ofrecemos, nosotros te damos la posibilidad en esta noche para que tú puedas invitarlo a ser tu Salvador. La palabra dice allí en San Juan capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Él nos perdona de toda maldad. Y todo lo que necesitamos hacer para que Cristo venga a vivir en nuestro corazón es reconocer nuestra condición de pecador, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados e invitarlo a Cristo que venga a vivir en nuestro corazón y a ser nuestro Señor y creer en Él. La palabra dice que todo aquel que creyere en el Señor y confesare que Él es el Señor, ese será salvo. Y nosotros te estamos invitando no solo a que tú prestes atención a las señales que están ahí, sino que también tú puedas tener esa oportunidad de que cuando Cristo venga por su iglesia, por sus escogidos, por aquellos que le hemos creído, tú también puedas encontrarte en medio de ellos y no seas un espectador nada más, sino que tú también hagas parte de ese acontecimiento que no tardará en suceder porque la palabra es clara y porque ahí estamos viendo las señales que se están cumpliendo cada día. Gloria y gracias a Dios que estamos otra vez en este 2023 año del Señor para comenzar a compartir este programa de Pregunta al Pastor. Así que a todos a los panelistas y a todos los que están escuchando, viendo este programa, les saludamos con un gran abrazo y el deseo de muchas bendiciones y que los proyectos que el Señor tiene para cada uno de nosotros se pueda cumplir, ¿no? Así que en este primer programa, feliz, contento y agradecido a Dios de poder empezar a compartir las cosas que Dios tiene en su mente, en el corazón. Dios es un Dios que hace planes, Dios es un Dios que nos mostró este plan extraordinario que Él tiene y lo puso en la palabra de Dios. Así que hoy vamos a estar compartiendo de esos planes que Dios tiene para toda la humanidad y especialmente para cada uno de los oyentes. Y el tema de la venida, ¿no? El tema de las señales que estarán acompañando esa venida, lo plantea el Señor en su palabra, pero también capítulo 24 de San Mateo es
por excelencia uno de los libros que a la hora de hablar sobre la segunda venida, las señales, todos abrimos y buscamos, ¿no? Y es ahí donde en el versículo 3, del capítulo 24 de Mateo, estando Jesús con sus discípulos, ellos le preguntan al Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos querían conocer las señales, ellos querían conocer de los tiempos, ellos querían saber exactamente cómo iba a ser ese fin de los tiempos. Nosotros sabemos algunas cosas que son certezas, son realidades. Número uno es que Jesucristo vino. Y número dos es que Jesucristo vendrá otra vez. Esto, pues, un plan de Dios que lo pensó para que toda nosotros, la humanidad, podamos llegar a tener una vida abundante y una vida eterna. También es cierto en la certeza que todos, absolutamente todos, moriremos si el Señor Jesucristo no viene antes. Y también hay otra certeza que tiene que venir con todo, que tiene que ver con todo este tema y tiene que ver con el juicio en el cual vamos a estar pasando. Por lo tanto, estas cuatro certezas tengamos presente, porque no hay duda de que el Señor cumplirá todos sus planes. Y al hablar de señales o venida, cuando muchas veces vamos al templo y escuchamos las predicaciones, empezamos a encontrar las palabras como parusía, que tiene que ver con la venida y llegada y presencia de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, que tiene que ver con la palabra que usamos advenimiento. Y en ese sentido podemos decir que ya hubo el primer advenimiento, algunos hablan de la llegada del Espíritu Santo como otra forma de advenimiento. Tomamos la palabra de Dios en Apocalipsis y encontramos la revelación y las manifestaciones de Dios, y también esto habla de ese término que tiene que ver relacionado con la segunda venida. Maranata es otro término que escuchamos, mucha iglesia se llama Maranata y tiene que ver con todo esto que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia clamando Maranata, la iglesia diciendo ven pronto Señor Jesús. Y la escatología, estudia todo lo que es las señales de los últimos tiempos. Todo esto habla de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el plan de Dios de que estará volviendo aquí otra vez. Señales, preguntaban los apóstoles. Todo esto que está pasando, ¿son señales? Evidentemente que sí. Y creo que la palabra es, el Señor nos está advirtiendo de las cosas que vendrá por delante. Vendrá otra vez el Señor, pero será realmente con muchas señales. Y justamente de lo que escuchamos en este tiempo, de la noticia de terremoto en la zona de Turquía y de Siria, y hablando de cosas que hemos visto en el pasado, para mí es una señal de que realmente algo grande va a suceder. Y un sismo de grado 7, ¿quién puede decir que es lo máximo? Hemos tenido sismos de grado 9, etcétera. ¿Y quién puede decir que eso será lo máximo? Obviamente vendrá cosas tremendas y terribles sobre esta tierra. También esto es señal de que realmente nos tenemos que presentar, nos tenemos que acomodar a las cosas de Dios, porque si no, realmente no vamos a estar errando absolutamente en todas las cosas que nosotros podamos estar haciendo. Y nadie va a poder escapar de la presencia del Señor, del juicio del Señor, etc. En Mateo 24 figura otra pregunta, y que tiene que ver mucho con nosotros y que tiene que ver mucho con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Y versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y creo que esta es una señal muy importante para nosotros y tiene que ver con esto de que nuestra predicación, nuestro testimonio, el trabajo de hablar de Jesucristo y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un testimonio como señal de las cosas que van a venir, como señal de aquello que está por venir. Dejamos un precedente, dejamos un testimonio, dejamos la advertencia de nuestro Señor que a través de su iglesia de que Él vendrá y vendrá con juicio y vendrá realmente a cumplir aquello que prometió. Y será así, será un día terrible, el acontecimiento más importante que sucederá en aquel tiempo. Realmente se habla de muchas catástrofes, se habla de muchas situaciones donde el fin del mundo, etcétera, pero la iglesia de Jesucristo realmente yo creo que vivirá un tiempo extraordinario en la presencia del Señor. Pero el evangelio, la iglesia, la predicación del evangelio es para testimonio. Todas estas señales, todo esto que está pasando en el mundo, debemos declarar claramente de que son testimonios, señales para que la gente pueda ver que es necesario prepararse para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Algunos hablan de que la señal ya se cumplió la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es correcto. Creo que al estar nosotros como iglesia todavía aquí en la tierra significa que Jesucristo, como dicen algunos, todavía no ha venido. Y esto es paciencia de Dios, dice la palabra, para que muchos de aquellos que todavía no han oído de Jesucristo oigan, crean, y muchos de los que han oído pero están dudando puedan tener su tiempo de reconciliación con el Señor y puedan definitivamente estar siendo parte de ese pueblo. Hay propósito y será señal que tenemos que estar atentos de lo que sucederá con el pueblo de Israel. También es necesario que, como señal, entiendo, abunde más falsos profetas, falsos maestros, y esto será parte del engaño. El Señor Jesús en Mateo también nos dice, mirad que nadie os engañe. Habrá mucha falsedad, muchas cosas falsas, muchas noticias falsas y muchos predicadores falsos, maestros falsos, etc. Por lo tanto, es una clara señal de lo que estamos viendo al escuchar cómo hoy en día se levantan profetas, apóstoles y pastores que no sabemos con qué base ni sabemos de dónde están viniendo, en qué doctrina están hablando. Por lo tanto, nos toca ver también esto. Obviamente, las señales de la guerra, la peste, hambre y distintos cataclismos son señales de algo tremendo que va a venir. Necesitamos como iglesia, bajo estas señales, seguir testificando, ser ese atalaya, el trabajo de advertir, el trabajo de decir, prepárense porque lo que está escrito sucederá absolutamente y nadie lo podrá evitar. Es necesario que aparezca también el anticristo. Es necesario que un montón de estas situaciones incluso se agraven mucho más. Y claro, todos nos preguntamos cómo será el arrebatamiento, cómo será realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy estamos circunscritos en este tema de las señales, así que quiero dejar abierto este momento como para que podamos entonces compartir, debatir y seguir trabajando nosotros mismos y aprendiendo con toda la audiencia sobre todo este tema de las señales que anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Así que dejo abierto como para comentar y para entrar en distintos otros temas que seguramente en este programa Dios nos va a estar guiándonos. Muy bien, muy bien. Sin duda que todo esto que se ha expuesto encaja en lo que nos está ocurriendo, en lo que hemos estado viendo a nuestro alrededor en los últimos años. Un gran levantamiento de sectas, de falsas doctrinas, de falsos ministros, cosas que ya ocurrían en el siglo I. Y acá yo acorto 2000 años, vuelvo 2000 años en la historia. En el siglo I de la era cristiana, esto ya ocurría. En el año 90, después de Cristo, en la isla de Patmos, apareció allí uno, ¿verdad? Un poco desajustado, porque lo habían cocinado en aceite, estaba medio ciego, estaba más solo que el cero en una convención de ceros, y allá tuvo visiones, y allá tuvo revelaciones de Dios, y vio los eventos del fin, y vio muchas cosas que iban a venir. En ese momento, el que iba a venir, el anticristo, estaba anunciado que vendría y que llegaría. Y se mencionaba en ese momento, porque bíblicamente hablando, o teológicamente hablando, un término que a muchos no les gusta, después vamos a discutir el tema de la teología. El anticristo era el emperador o el gobernador o la autoridad romana de la época, en los términos teológicos. Los términos que nosotros traducimos, el anticristo es el que se levantó contra Cristo. Ese es el anticristo, el que se levantó contra Cristo, el que se levanta contra el conocimiento de Dios, es anticristo. Es el que no tiene, la palabra de Dios dice, es el que no tiene el testimonio de Cristo. En una contraparte, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y los hijos del mundo son guiados por el espíritu del anticristo. Por el espíritu del anticristo. Lo estamos viendo. Estamos viendo ese levantamiento. ¿Qué pueden opinar de todo esto, de lo que ha dicho el pastor Rubén, en los próximos 7 minutos? En versículo 24, Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos Cristo y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay algo satánico, un plan satánico, y es justamente padre de mentira, engañar. Y una de las cosas que vamos a ver es la proliferación de señales falsas, sanidades, milagros, etc. Creo que esto es una de las cosas que vamos a no solamente escuchar testimonios falsos, mentirosos, de sanidades, etcétera, sino que va a venir aquellos sanadores, milagreros, etcétera, que realmente van a tratar de conseguir seguidores y van a tratar de llevarnos a doctrinas de engaño a través de aquellos pseudo profetas, pseudos apóstoles o pseudo pastores y maestros, para justamente enfriar la fe y justamente en un contexto donde las cosas negativas contra la iglesia y contra los siervos y contra todo lo que sea la Biblia y Dios estará muy profusamente expandido. Es decir, todo esto, y la advertencia es, Satanás tratará de engañarnos de tal modo que nuestra fe no esté presente cuando el Señor Jesucristo venga. Claro. Muy buenos días. Bueno, retomando en el 2023, pregúntale al pastor. Muy buena exposición de parte del pastor. Y claro, Mateo 24 siempre es la columna vertebral que se toma
para hablar de lo que es escatología, ¿no? De lo que es los últimos tiempos. Y es interesante hacer una pequeña acotación sobre Mateo 24, ¿ah? Que en Mateo 24 está tocando por lo menos tres temas. Y los primeros versículos, hasta el versículo 27, 28, va a hablar de un tiempo específico para el pueblo de Israel, de un acontecimiento que sucedió en el año 70, cuando el templo es destruido. Eso no quiere decir que esas señales que se plantean en Mateo 24 de los falsos profetas, humores de guerra, pestes, terremotos, eventos catastróficos, no quiere decir que no sean señales que vienen del fin. Tenemos que pensar en señales que van evolucionando, señales evolutivas. Y Mateo es un libro que fue escrito casi exclusivamente para judíos, para el pueblo de Israel. Y entonces es interesante hacer esa pequeña definición de decir, bueno, Mateo 24 está hablando específicamente de un tiempo que ya aconteció hasta el versículo 28 y que también va a tocar el tema de la segunda venida que va desde el versículo 29 hasta el capítulo 25 de Mateo, ¿ah? Donde nos encontramos con la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y eh, el mensaje del juicio final, ¿verdad? Eso es un panorama. Ahora, para hablar de escatología, tenemos que pensar en tres tiempos. Tenemos que pensar en la inauguración del reino, nacimiento de Jesucristo. Tenemos que pensar en la continuidad del reino, Efesios 1:22, la iglesia presente que pelea contra ese espíritu del anticristo que habla el apóstol Juan ahí en el capítulo 4. Espíritu del anticristo que ya estaba presente en los tiempos del apóstol Juan. Y tenemos que hablar de la consumación del reino, que es con la segunda venida. Segunda venida, que yo creo fehacientemente, que se da en la gran tribulación. Creemos en el arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4:17, que es un proceso antes de la gran tribulación, donde todas estas catástrofes que cada vez van en expansión, que van evolucionando, se van a tener la culminación en el juicio, en el día de Jehová, como se nombra tantas veces en la palabra de Dios. Entonces quería hacer esa pequeña introducción sobre Mateo 24, entender, porque muchas veces da confusión, no se entienden los primeros versículos y se mezcla todo el capítulo sin entender que está hablando los judíos. Eso es muy importante, sabiendo que los pasajes paralelos son Marcos 13 y Juan 21, que hay un dato curioso. Solo Mateo registra una pregunta que tiene tres, dentro de la pregunta y tres preguntas, ¿verdad? Solo Mateo registra la pregunta de los discípulos hacia Jesús, porque recordemos que Jesús salía del templo, ellos le quieren mostrar la hermosura del templo que le decían el templo de Herodes, ya el templo de Salomón había sido destruido en el 586 a.C., entonces él le dice que no quedará piedra sobre piedra. Y de ahí surge la pregunta de los discípulos, de ahí surgen las señales que Jesucristo le va a dar eh, a los discípulos, valga la redundancia, sabiendo que hay un versículo que dice, no pasará de esta generación. Y para un judío una generación eran 70 años, Salmo 90:10. Entonces, ¿por qué dice no pasará de esa generación? Porque esas señales se cumplieron en el año 70, después de Cristo, de manos del general Tito, que sería a futuro emperador de Roma. Quería aportar estos datos. Muy bien, y yo para cerrar este primer bloque, mencionaste a Tito, me imagino que es Flavio Domiciano, el que vino después, ¿verdad? Flavio Domiciano, que estuvo desde el 80 hasta el 95, 96 después de Cristo, y fue el que llevó a Juan a la isla de Patmos, y para muchos, tal vez de los presentes o de los que nos vean, Flavio Domiciano es el anticristo del cual habla Juan en la isla de Patmos. No es un diablo con cuernos y bichos y una cola larga griega como lo pusieron algunos. No. El anticristo de Juan es Flavio Domiciano. ¿Por qué es el anticristo? Porque fue el emperador que hizo que se lo adore como a Dios. Ya estaba esa ley desde antes de que tenían que
deificarse, tenían que ser tratados como deidades las autoridades romanas. Y Flavio lo llevó al extremo. Por eso mataban a los cristianos. Continuamos con Pregunta al Pastor. Estábamos hablando sobre Mateo 24, las señales del fin, así se titula en la Biblia. Y estábamos viendo cómo Mateo 24 se divide en dos grandes partes. Una parte que tiene que ver con un cumplimiento histórico en el año 70 después de Cristo, y una segunda parte que está hablando de la segunda venida de Cristo, que va hasta el capítulo 25. Y es interesante entender que el judío demandaba señales. Por eso encontramos en Marcos 16 que dice, y estas señales siguen a los que creen. Porque el judío demandaba señales. Y a lo largo de la historia de las profecías bíblicas, Dios fue colocando luz en el camino, alumbrando hacia el futuro. Primeramente hacia la primera venida de Jesucristo, la inauguración del reino, como hablábamos, y luego alumbrando aún mucho más adelante, alumbrando hacia la segunda venida de Cristo y antes de la segunda venida de Cristo el arrebatamiento. Entonces, es importante entender eso de Mateo 24. Las señales son evolutivas, claro que sí que son evolutivas, esas van evolucionando, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que entender que Mateo 24 va a hablar de los falsos profetas, los falsos cristos, esa es la señal que más se marca, empieza desde el versículo 4 y sigue y continúa hasta el versículo 13, es una de las señales que más se va a resaltar, pero tenemos que ver también cómo las señales van cumpliéndose, ya se cumplieron a partir del año 70 con la diáspora judía, y eso es importante porque históricamente y proféticamente es un punto, un quiebre, una transición dentro de lo que es la historia bíblica para que se vuelva a retomar como nación. Y ahí está otro de los puntos donde nosotros, el termómetro escatológico, tenemos que tener a Israel siempre bajo la mira, porque es ahí donde van a estar todos los acontecimientos que la Biblia relata de los últimos tiempos. Entonces, en el año 48, el 14 de mayo del año 48, Israel vuelve a ser una nación. Y ahí se empiezan a cumplir una serie de profecías, como Isaías 66, versículo 8 y 9, cuando dice que en un día una nación se levantaría. Entonces, hay profecías que se están cumpliendo, lo que Jesucristo dijo en Mateo 24, vuelvo a reiterar, ya se cumplió y se está cumpliendo a lo largo de la historia, porque son señales que se han dado a lo largo de la historia, terremotos se han dado a lo largo de la historia, guerras se han dado a lo largo de la historia, pestes se han dado a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero cada vez esto va en aumento. Cuando uno observa y ve un registro histórico de los eventos que marca Mateo 24 en sus primeros versículos, nos vamos a dar cuenta que todo está evolucionando hacia la segunda venida de Cristo y también, muy importante, hacia la venida del anticristo. Porque para que el anticristo venga, se tienen que dar un montón de condicionantes, que eso también son señales y advertencias de que podemos estar ya en los tiempos finales, de que podemos estar Cristo puede estar a las puertas de una manera simbólica para venir a buscar a su iglesia. Entonces, quería aportar esto de Mateo 24, hay mucho más para decir de Mateo 24 como un referente dentro de lo que son las señales del fin, pero hay mucho más que para exponer y vamos a dejar a los demás pastores, maestros de la palabra, que estén también exponiendo su punto de vista sobre este tema. Muy bien, Pastor Denis, la verdad que coincido mucho con lo que nos ha expuesto. Hay algo importante, ¿no? Que hace una aclaración. Jesús. Jesús dice, pero no se alarmen, porque este es apenas el principio de grandes dolores, ¿no? Y esto nos advierte de que viene tremendo dolor, ¿no? Para la humanidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta que estas señales, dice, ¿y cuál será una de estas grandes señales, ¿no? Y me gusta porque dice, habrá rumores de guerra, es decir, ya venimos viendo en la actualidad, bueno, yo estoy en este momento dando algo que se llama geoprofética, ¿sí? Que es exactamente las señales que se están dando a nivel mundial, es una materia en la cual estamos viendo el cumplimiento profético.
Hay muchas advertencias de Mateo 24 en el Evangelio de los Sinópticos, como nos habla Marcos 13, como nos habla Lucas 21, que es más o menos lo mismo, pero que Jesús hace énfasis, ¿sí? Y dice, pero no se alarmen, todavía no es el fin. O sea, todavía, esa palabra todavía es tremenda. ¿Por qué? Porque es una advertencia. La iglesia de Dios tiene que estar preparada. Más salvando y rescatando almas, ¿no? A veces la iglesia hemos hecho de la iglesia, lamentablemente, muchas veces doctrinas paralelas de lo que Dios nos mandó, ¿no? Vayan y hagan discípulos por todas las naciones de la tierra y hagan discípulos y cuál es una de las formas de hacer discípulos es bautizándoles. Y qué importante en este tiempo, ¿no? Sabiendo que estamos ya en tiempo de cumplimiento profético, prácticamente, tenemos que entender que Dios está demandando que hagamos discípulos. A veces nos enfocamos en llenar las iglesias, cuando en realidad es ir y hacer discípulos y bautizar. ¿Por qué? Porque a través de esto hay una regeneración y la gente puede alcanzar salvación a través del discipulado. Entonces, qué importante es para este tiempo, amados pastores, iglesia, cuerpo de Cristo, entender, ¿no? Que tenemos un legado bastante importante para este tiempo. Adelante, apóstol Raúl. Muy bien. Sin duda que hay un eje que gira en torno, o todo gira en torno a un eje profético y a un eje que, redundando en la palabra profética, está dando cumplimiento a dichas profecías. Y está llevando a la iglesia a querer saber. Y a los que no son iglesias también a querer saber. Hay, como dice la misma palabra, hay comezón de oír. La gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar. La gente quiere saber qué es lo que está pasando. La gente necesita respuestas. Y está buscando la respuesta muchas veces en el conocimiento, muchas veces en el error. Y ahí es donde vienen las grandes confusiones, los grandes engaños. Los escogidos de los que habla Mateo 24, como bien dijo allí el pastor Denis, no debemos descuidar a Israel. Los escogidos de Dios son Israel. Esa es la nación escogida por Dios. Hablando en lo profético, netamente en lo profético, la nación escogida es Israel. No es ni usted ni soy yo. Nosotros fuimos adoptados por la sangre de Cristo. Fuimos hechos partícipes y obviamente recibimos la profecía. Pero ellos son la nación santa. Ellos son la nación escogida. Ellos son el personaje principal en toda la Biblia. Todo gira en torno a Israel. Y toda la historia de Israel nos muestra las grandezas de Dios. Y toda la historia de Israel nos muestra proféticamente la grandeza y la obra de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de la venida de Cristo. ¿Dónde nos habla del Antiguo Testamento de la venida de Cristo? En la historia de Israel, en los profetas de Israel, porque ellos son la nación escogida, son los escogidos del Señor. Y volviendo o quedándonos en los profetas de antaño, en los profetas de Israel, yo tengo aquí en Daniel capítulo 12, versículo 4, cuando Dios le muestra a Daniel cosas que iban a ocurrir sobre los últimos tiempos, sobre este tiempo que estamos viviendo ahora. Todos habrán escuchado hablar sobre las semanas de Daniel, sobre las visiones de Daniel. Son tremendas, son tremendas. Las visiones que Dios le ha entregado a los hombres de Dios han sido tan fuertes y tan tremendas que han marcado la historia profética y la historia bíblica de forma majestuosa. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, y tú, Daniel, no digas nada de esto a nadie. Fíjense qué tremendo. Esta es la traducción al lenguaje actual. No digas nada de esto a nadie. Andá a decirle a un profeta que no abra la boca. Mantén cerrado este libro hasta que llegue la hora final. Mantén cerrado, ¿verdad? Mantener cerrada la boca hasta que llegue el momento. Hasta que llegue el momento, es lo que le está diciendo. Y me encantó esta traducción porque dice, pues mucho, y ahí hace una ligadura muy fuerte con lo que dijo el pastor Rubén, ¿verdad? Pues muchos andarán de un lado para otro queriendo saber más. Y ahí viene el engaño. Y ahí viene el engaño.
Nosotros ya tenemos una palabra que nos está mostrando la respuesta a todas nuestras preguntas. Tenemos la respuesta a todas nuestras preguntas en la palabra de Dios. En ese eje profético que decía recién allí el pastor Luis. Tenemos allí la respuesta, lo que está pasando, las guerras, los grandes terremotos, los grandes tsunamis, las grandes pestilencias, las pandemias, todo lo que está ocurriendo en estos últimos años. O no es así, o se equivocó la Biblia. Pastor Rafael, ¿qué nos puedes decir al respecto? Y efectivamente, pues Mateo 24 es como, digamos, el pivote, pero por supuesto tiene otros eventos bíblicos que nos hablan de todo ese panorama mundial, como así fue señalado. Ahora bien, retrocediendo un poco hasta, digamos, el momento de la creación, cuando Adán y Eva, que allí se da como lo que hemos entendido, el primer anuncio de la venida de un redentor, aquel que le daría en la cabeza a la serpiente. Luego entonces estamos hablando, no sé, tal vez de unos 4000 años antes de Cristo que se anuncia esa venida. Luego más adelante Dios le dice a Abraham que deje su tierra, que vaya a una tierra que le mostrará y hará de él una gran nación. Y a través de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí estamos hablando como de unos 2000 años antes de Cristo. Y luego a un nieto de Abraham, a Jacob, o Jacob más bien por el espíritu profetiza que no sería quitado el cetro de Judá ni el legislador hasta que viniese el Siloc. Y allí estamos como en un tiempo aproximado de unos 1900 antes de Cristo. Llegamos al tiempo de Daniel, que usted también menciona allí, que Dios le da importantes visiones sobre el panorama mundial, sobre los 4 imperios y principales, el que ya estaba pasando, el babilónico, luego el medo persa, luego el griego y luego el imperio romano. Y en el libro de Daniel encontramos ya una profecía donde ya se determina un tiempo, en aquella visión de las 70 semanas de Daniel, que anuncia que luego de la semana 69 se le quitará la vida al Mesías. Bien, entonces allí ya podemos decir, si el Mesías no vino en ese momento, pues ya no vendrá. Pero vamos a pensar que alguien en el tiempo de Daniel y antes de esa profecía podía argumentar y decir, mire, hace como 4000 años nos están diciendo que viene el Redentor y el Redentor no viene, el Redentor no viene. Bien, llegamos al tiempo del Nuevo Testamento, se cumple la primera venida de nuestro Señor y ya en tiempos del apóstol Pedro, algunos burladores hablaban de esto y decían, ¿cuándo será el tiempo de su venida? Porque están hablando de la segunda venida de nuestro Señor y no ha venido. Y Pedro tiene que entonces presentar una cierta apología diciendo el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Allí pues, después de eso han pasado como 2000 años y el Señor aún no ha venido. Y es que los tiempos del Señor no entran en nuestros tiempos. En Mateo 24, como decía mi hermano Denis, el Señor responde, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿No quedaría piedra sobre piedra en el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? En la segunda. Y la tercera, entiendo, hermano Denis, era y cuándo será el fin del siglo o el fin del mundo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Todo eso entonces entra en un estudio teológico que hemos denominado escatología, o el estudio de las cosas finales, o los eventos del porvenir. Y como son cosas que van a suceder, es allí donde no logramos tener precisión del momento, de los tiempos que estamos viendo, aunque sí tenemos pauta bíblica de ello, pero es allí donde como seres humanos fallamos y algunos se han atrevido a hablar del tiempo de la venida de nuestro Señor y han fallado. Así tenemos inclusive desde el siglo XIX personas que han anunciado la venida de nuestro Señor, han fallado. En el siglo XX lamentablemente también hemos visto eso.
En el siglo XXI hemos visto importantes predicadores anunciar ese punto de venida de segunda venida de nuestro Señor, y lamentablemente han fallado, y porque el Señor, pues él mismo dijo, el día y la hora nadie lo sabe sino mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, me permito pues aquí ya casi que terminando mi presentación por ahora, que hay un punto muy, como diría, que nos da pauta de esa segunda venida. Y es lo que dice el Señor, y lo mencionó creo que mi hermano Denis, Israel. Israel entonces es como el reloj profético. Y Jesús decía, cuando de la higuera prende la parábola, cuando la rama está verde, está en algo así, sabe que estas cosas sucederán. Y sabemos que desde el 1948 Israel está retornando a su tierra, por supuesto, seguramente no todo está completo, pero ahí tenemos el reloj más o menos anunciándonos que los tiempos finales, por lo menos ya se están dando las pautas. También la descripción de Mateo, ¿verdad? Y que mencionaba el hermano Rubén, lo de rumores de guerra, lo de terremotos, lo de las catástrofes. Bueno, todo eso se ha visto ciertamente a través de toda la historia, pero seguramente habrá que hacer una escala de, seguramente esto ha ido en aumento y se sumará pues, cuando venga el Señor. Bueno, gracias, mi hermano. Muy bien, sin duda, que es así, y hay muchísimo más aún para poder aportar a este tema, porque no nos podemos quedar solo en eso. Tenemos muchísimo más. Podemos hablar de las señales, podemos hablar no solamente de respondernos a las preguntas que Mateo 24 nos plantea, sino poder analizar las señales, poder ir más allá de lo que tenemos frente a nuestras narices. Y me refiero tanto al texto bíblico como a la evidencia del texto. La evidencia del texto es lo que está pasando. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Cristo viene. El arrebatamiento, que algunos no lo aceptan, viene. Porque ya estamos viviendo hoy en día los tiempos de angustia que la Biblia también anunció que vendrían y que muchos pensaron que la iglesia no pasarían por allí. Yo pregunto a los que dijeron y sostienen hasta el día de hoy que la iglesia no pasará por momentos de dificultades en los últimos tiempos. ¿Cuántos cristianos y creyentes están pasando y padeciendo en los lugares de Chile donde hay grandes incendios, en los lugares donde han habido terremotos en los últimos días? ¿Cuántos? ¿Cuántos cristianos están pasándola mal en Ucrania, en los países circundantes a Rusia? ¿Cuántos? Sin duda que para ellos son tiempos de calamidad, tiempos de señales de la venida de Cristo. Pastor Rubén. Sí, realmente hay muchas cosas para comentar, pero la tarea nuestra como iglesia, frente a estas señales, no cabe duda de que estamos en el mundo y en el mundo vamos a tener aflicción. Y es parte de lo que sabemos que nos toca padecer en ese sentido también. Pero la iglesia tiene una tarea, pastores, y esa tarea en Lucas capítulo 21, verso 13 dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Y creo que esta es la tarea que nos toca a nosotros frente a estas catástrofes, la pandemia misma, la guerra, cataclismo, etcétera. Es ocasión que nos da el Señor para poder testificar
de esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, del juicio, etcétera, y advertir y enseñar, porque el engañador estará metiendo mentiras y mentiras y mentiras. La única forma de contrarrestar esa mentira es que la gente tenga la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, y la verdad es lo que está en la Biblia. Y necesitamos nosotros, pastores, maestros, profetas, apóstoles, enseñar verdaderamente lo que está en la palabra de Dios. Y en esto vendrá también la aflicción, porque habrá muchas fábulas, habrá realmente mentiras, y habrá la gente querrá no escuchar la verdad, sino querrá escuchar conforme a su corazón, el deseo de escuchar historias, pero no la verdad de Dios. Lamentablemente viene también ese tiempo, pero a nosotros nos toca presentar la verdad. En relación al pueblo de Israel, la palabra también que me viene a mi corazón dentro del contexto de la segunda venida, dice Romanos capítulo 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, y como está escrito. Es decir, hay esta señal de que todavía Israel está como endurecida para creer en Jesucristo el Mesías. Es una señal también para nosotros, para que en este tiempo ese grupo de gentiles que tiene que entrar en el reino de Dios se cumpla. La tarea nuestra es que ese cupo que habla la Biblia entre al reino de los cielos, entre a ese reino de Dios, y entonces dice la palabra del Señor, todo Israel será salvo como está escrito. Acontecimiento que vendrá, la necesidad de que la iglesia aproveche toda esta situación que el Señor nos presenta en el marco mundial y nos movamos para poder presentar el evangelio, testificar, etcétera, etcétera. Daniel capítulo 4 habla de la ciencia que crecerá, y esto también es señal. Vemos que está creciendo la ciencia y nos va a permitir. Todo esto incluso será usado con mucha maldad por Satanás para hacer señales en el cielo, como mostrando cosas nuevas que realmente va a ser de asombro, y etcétera, etcétera. O imágenes en el aire que harán como que Jesucristo está viniendo, no sé, y cosas así que la ciencia, la tecnología, todo hará que se confabule contra la verdad de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que levantar y testificar en este tiempo más que nunca aprovechando estas señales que vemos a nuestro alrededor para que la verdad sea dada a conocer. Creo que es una oportunidad que nos da el Señor. Sin duda que sí. Es una gran oportunidad para recordarles a todos los que nos están mirando que aún tienen tiempo de volver a casa. Aún hay oportunidad, las puertas están abiertas. Aún Cristo está dando oportunidad a las personas. Hoy su misericordia se ha renovado sobre ti. Acércate, vuelve a casa. Los hombres fallamos, los pastores nos equivocamos y Dios no tiene la culpa. El Señor te ama y el Señor te espera con brazos de misericordia. La misericordia que extiende a toda la humanidad, y la humanidad le sigue dando la espalda. No seas uno de ellos. Aún tienes tiempo de volver a los brazos del Padre. Continuamos. Bueno, quiero hacer hincapié en algo, ¿no? Tenemos una referencia del Antiguo Testamento de la tribu de Isaacar. Exactamente dice los hijos de Isaacar. ¿Qué hacían los hijos de Isaacar? Eran entendidos en los tiempos. ¿Cuánto tenemos para aprender de la palabra de Dios y ser entendidos de los tiempos en que estamos viviendo? Ayer estábamos viendo algo con mi esposa y nos llamaba poderosamente la atención que los brujos se están basando en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto?
La Biblia nos dice en Lucas 21:10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y dice la palabra de Dios que en los postreros días, ¿qué dice? Que aumentará la maldad. Los brujos toman un versículo bíblico, que esto es increíble, ¿no? Pero toman un versículo bíblico para empoderarse. Ellos dicen, va a aumentar la maldad. No sé, hasta le darán la gloria a Dios porque aumente la maldad. ¿Por qué? Porque está escrito. Qué importante es en este tiempo ser entendido los tiempos. Se va a levantar reino contra reino. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hay un choque en el mundo espiritual, los cuales se están disputando. Sabemos bien que ellos ya están engañados, ¿no? Y entonces estamos viendo que buscan la verdad en la Biblia y se quieren empoderar estando en tinieblas. Qué locura los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos, yo estoy viendo aquí en Colombia, hay muchas redes sociales que son tremendas. La gente dice, bueno, yo sigo TikTok, yo sigo Vigo, hay muchísimas redes sociales que están totalmente corrompidas. Estas también son señales antes del fin. ¿Por qué? Porque estamos viendo un cumplimiento donde ha aumentado la maldad, donde, por ejemplo, no hay ya misericordia. Dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriaría, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente porque aumentó la maldad, ¿no? Hay una iniquidad, hay una herencia de pecado generacional y que se está en este tiempo dando de una manera tremenda. Veíamos ayer, por ejemplo, maltrato de los niños, abortos, legalización, despenalización de drogas, cuántas cosas que estamos siendo atacados y sin embargo a veces parece que el pueblo de Dios está dormido. Pero yo creo que este es un tiempo para que realmente meditemos en la palabra y pensemos realmente que tenemos que ser entendidos en los tiempos, que tenemos que comprender que Cristo viene y viene pronto. Y Él viene a causa de qué, dice la palabra de Dios, a causa de sus escogidos, de sus elegidos. Y como bien decía recién el pastor Denis y el pastor, el reloj profético es el pueblo de Israel. Hay varias versiones de que ya se levantó, ¿sí? Bueno, habíamos visto hace un tiempo atrás, como 2 años, que había un Ben David, ¿sí? Un judío que, bueno, iba a ser parte del nuevo orden mundial, ¿no? Después dijeron, no, que lo van a matar. O sea, hay muchas falsas expectativas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos advierte de que hay muchas profecías que se van a cumplir en el marco, vamos a decir, fuera de la palabra de Dios, pero nos advierte de que hay cosas que dice, guárdense de estas. Hay algo que tenemos que entender algo. También hay señales como, por ejemplo, cuando el río Éufrates se seque, ¿no? Esto es una señal muy importante porque prácticamente, si hoy vemos lo que ha sido la semana pasada de Turquía, hay varias represas entre Siria y Turquía que han hecho que el río Éufrates se seque. La Biblia no nos advertía de que los hombres iban a poner su mano para que éste se secara, pero hay una señal muy importante, ¿no? Que el hombre ha querido cambiar, desviar el curso de los ríos y lamentablemente ha tocado el río Éufrates, que es una señal que obviamente también tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el fin está cerca. La gente dice muchas veces, no, yo no creo que venga Cristo, las nubes del cielo, los cristianos están locos, pero ¿qué pasa? Que están metidos en tiniebla, han sido ya estafados, engañados. Y por eso la palabra nos advierte que el enemigo se va a levantar y tratará, escuchen bien esto, dice, y tratará de engañar aún a los escogidos, pero no desistan de la fe, no desistan de estas cosas. Quiero leerles algo acá muy rápido, el discurso que dice Jesús en el Monte de los Olivos. Yo me pregunto muchas veces, ¿no? Porque uno tiene que escudriñar la palabra, ¿y por qué en el Monte de los Olivos? Yo siempre digo que en el Monte de los Olivos es donde Dios está destilando la unción para que Jesús pudiera romper los yugos. Cuando venga el ungido de Jehová, este romperá los yugos. ¿Cuáles yugos? Las maldiciones que se han desatado sobre la tierra. ¿Sí? Pero esto es una advertencia. En el Monte de los Olivos es cuando se da la palabra que dice que él nos advierte, ¿no? De que este templo, miren lo que dice, ¿no? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y yo me voy al terremoto de la semana pasada y digo, wow, el Señor está haciendo un movimiento de tierra, ¿no? Un cimbronazo. Está haciendo recapacitar que muchos que no creían ahora tengan fe, que muchos se vengan a Dios, porque el incrédulo que dice,
no, yo no creo que exista Dios, y de repente le pasa algo y dice, Dios mío, enseguida confiesa con su boca, ¿sí? Que Jesucristo es el Señor y la palabra nos advierte, ¿no? Que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces estamos en un tiempo donde tenemos que entender que estamos advirtiendo a la población de lo que viene, pero no porque es palabra de pastores, sino porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple así no le guste al más incrédulo. Se va a cumplir porque Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, para que nos mienta, y tenemos que estar conscientes de que estas cosas están sucediendo y es en el aquí y ahora. Hay algo que dice también, ¿no? Se levantará reino contra reino, nación contra nación, pero vemos también que dice, padres entregarán a sus hijos. ¿Cuántas cosas que van a suceder y que son señales y que ya está predeterminado? No es que dice, papá, no me vas a entregar, no vas a hacer así, ¿no? Pero son cosas que estamos advertidos y que tenemos que tomar en cuenta, que estamos viviéndolas y que es en un aquí y ahora, ¿sí? Hemos visto también cómo se ha levantado una agenda, ¿sí? Para el 2030 y ya quieren, y desde el 2023 hasta el 2030 hay 7 años, ¿sí? Esto me habla a mí de pretribulación. Hay gente que tiene doctrinas de la tribulación, de que la iglesia es arrebatada, que la iglesia, o sea, sabemos bien que muchas veces, bueno, por ahí los que no tienen tanto conocimiento, no se han metido tanto en esto, ¿sí? Hay varias doctrinas, acá el maestro, el apóstol Raúl, nos puede informar más acerca de esto, pero hay gente que dice que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, hay gente de pretribulación, hay doctrinas de post-tribulación y hay doctrinas de que la iglesia va a vivir la tribulación 3 años y medio y después es arrebatada. Hay muchas doctrinas. El tema es que usted sepa que leyendo la palabra de Dios va a encontrar la verdad. El Espíritu no nos va a engañar. ¿Por qué? Porque si estamos en el Espíritu Santo, yo siempre digo que el Espíritu Santo es 3 veces santo, así que es Espíritu Santo, 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 y este dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Muy importante en este tiempo, yo creo, amados, que recapacitemos de todas las señales que están dadas. Como bien decíamos hace un ratito, el reloj profético es Israel, se está construyendo prácticamente el tercer templo. Ellos tienen en este tiempo una forma diferente porque ellos están basados en sus creencias, pero sabemos que es el pueblo que ama a Dios. Nosotros somos la Israel injertada, la Israel, sí, adelante. Somos la Israel que Dios injertó, ¿sí? A través de Jesucristo. Así que tenemos que también entender este reloj profético. Así que bueno, no sé si hay alguna acotación, algo, pero bueno, es muy interesante este tema y todo cristiano, hijo de Dios, tiene que conocer la verdad que está escrita, ¿no? Porque a eso fuimos llamados. Adelante, apóstol. Y la idea del programa hoy es entrar en un panorama de la situación muy general, tiene muchas aristas. En el siguiente programa vamos a tomar una de estas aristas, uno de estos puntos, y vamos a caerle con todo a uno de esos puntos. ¿Se entiende? Ahora mostramos el menú. Bueno, este es el menú, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que está pasando, esto es lo que está anunciado, esto es lo que viene o no viene, o nos fuimos engañados. Entonces, en los siguientes programas estaremos desarrollando uno a uno o de a dos estas aristas que le van dando forma a ese reloj profético. Van marcando minuto a minuto cada movimiento de las manecillas del reloj que marcan la venida del Señor. Porque todo esto que está ocurriendo nos está avisando que Cristo viene. Amén. El fin principal de todo esto no es ni la destrucción, ni el mal, ni el pasarla precioso a la orilla del río. No, es para anunciarnos que Cristo viene. Cuando veamos todas estas cosas, dice la palabra, vuestra salvación está cerca. Vuestra salvación está cerca. Y esa es la confianza de todos los creyentes. Muy interesante la exposición del pastor Luis y tocó un tema que justamente una de las tantas señales que la Biblia habla, que es el río Éufrates, ¿verdad? Y yo quiero hablar de 4 señales que son importantes para que no solamente aquellos que creemos en una segunda venida de Cristo, que creemos en el arrebatamiento, sino aquellos que quizás están viendo este video
y se están encontrando con un mar de información que les cuesta comprender o hacer una línea del tema que se está hablando. La primera señal que todo ser humano tiene para venir y entender a Cristo es su propia palabra, la palabra profética. ¿Ah? Eso es la primera palabra que tenemos, el cumplimiento. Querido amigo, cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, empieza en el Antiguo Testamento, estudiando a los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y después continúa con los profetas menores, se da cuenta de la exactitud de las palabras. Y uno de los profetas más completos del Antiguo Testamento es Isaías. Isaías también tiene sus señales del fin, tiene su pequeño apocalipsis en Isaías, que coincidentemente también es el capítulo 24, donde Isaías expone las catástrofes finales de la gran tribulación. Y se va del capítulo 24 al capítulo 35, donde una serie de juicios se van dando sobre naciones gentiles, una serie de juicios se están dando sobre aquellas naciones que no pertenecen a Israel, y eso proféticamente tiene una connotación también escatológica. Isaías vivió 740 años antes de Cristo, profetizó su nacimiento virginal, profetizó la venida de Juan el Bautista, a quien que anunció a Jesucristo diciendo que el reino de los cielos se había acercado, profetizó sobre el ministerio de Jesucristo y también profetizó sobre los tiempos finales. Entonces estamos sabiendo que el profeta Isaías, por poner un ejemplo bíblico, abarca más de 2700 años de profecías, y eso nos da la pauta de cómo la palabra es eficaz. Muchos dicen la palabra fue escrita por hombres, sin duda que fue escrita por hombres, pero su contenido es plenamente divino. Y no hay manera de entenderlo de otra forma. Cuando uno empieza a analizar las profecías, cuando uno empieza a ver el cumplimiento, como lo hemos visto en Mateo 24, lo que Jesucristo habló se cumplió en el año 70. En Lucas 21 eso está mucho más detallado. Entonces, la palabra profética tiene que ser nuestra primera referencia. Se habló del río Éufrates. El río Éufrates pertenecía al Edén, al paraíso. Eso lo encuentra en Génesis 2:14. Es la primera referencia que tenemos sobre este río, un río muy importante, 2.800 kilómetros de longitud, pero es un río que divide al Medio Oriente, que divide el reino, los reinos que puedan venir del norte, de Rusia, para poder entendernos un poco más, y el oriente, lo que es Siria, Turquía, todo esto donde aconteció este terremoto, ¿verdad? Y hay profecías sobre el río Éufrates. Isaías habló sobre el río Éufrates. El rey Ciro, el ungido de Jehová, como habla Isaías capítulo 45 en adelante, el rey que representativamente es el ungido, ese rey ramificó el río para que el río se pudiera no secar, pero sí poder traspasar el río para poder conquistar al imperio babilónico en su momento. Entonces, es un río que históricamente y proféticamente es una de las tantas señales que la palabra nos deja para que nosotros creamos que si la palabra es real, el Dios de la palabra es real, y creamos en esas profecías. Y podemos continuar y nos vamos a ir a Apocalipsis 9:14, donde la sexta habla también del río Éufrates, donde se empiezan a desatar una serie de catástrofes espirituales. Ya en la quinta trompeta se abre la puerta del abismo, donde surgen seres espirituales malignos. En la sexta trompeta sale del río Éufrates 4 ángeles que están aprisionados, encadenados. Eso nos da la connotación de que son seres malvados, ¿tá? No porque sea ángel quiere decir que sea bueno. Recordemos que la Biblia no habla de ángeles caídos. Y la última referencia, que es cuando realmente el río se seca, es en Apocalipsis 16:12, donde va a acontecer el Armagedón. ¿Por qué se tiene que secar? Porque del norte, para llegar a Israel, el río es un impedimento físico. Entonces, la historia y la Biblia, las profecías nos enseñan cosas maravillosas como esto del río Éufrates, que estamos hablando de una señal de tantas que la Biblia nos habla un panorama
escatológico muy rico que nosotros tenemos que entender. La segunda señal son las catástrofes, ya nombradas en Mateo 24, lo que está aconteciendo en Turquía, lo que aconteció en el 2014 en Nepal, una serie de terremotos. Y algo interesante, mi hijo está estudiando profesorado de geografía. Y el otro día estábamos hablando de las placas tectónicas. Las placas tectónicas es lo que compone la base, digamos, terrestre, donde hay 12 grandes placas tectónicas y hay una cantidad de pequeñas placas. Uruguay se encuentra en el medio de una de esas placas, o sea, Uruguay no tendría que sufrir terremotos, pero la placa tectónica correspondiente a América se está rajando. Los científicos se está haciendo una fisura y ellos prevén un tiempo hacia adelante que esta placa de la América se va a rajar. Si esa fisura se transforma y se divide la placa, América del Sur va a ser totalmente dividida. Y ahí va a venir una catástrofe impresionante. Con los eventos de catástrofe, vamos a ver en el Apocalipsis, muchas veces hablando de terremotos, como parte de un juicio y una catástrofe como una señal. Después hablamos de Israel. Hemos hablado de Israel. En el 2028, Israel va a cumplir 80 años de que volvió a surgir como nación. Cuando Israel cumplió 70 años, hubieron una serie de eventos que marcaron escatológicamente un tiempo importante. Primero, Trump cambia su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. En ese mismo año surgió el nacimiento de la vaca roja, que muchos hemos escuchado sobre eso y sobre esa profecía. Y en ese mismo año surge la inauguración del altar del futuro templo que Israel quiere construir. Entonces, vemos que pasa una generación, bíblicamente 70 años, y en Israel acontecen 3 eventos, 3 señales que no son para dejar pasar desapercibido. Entonces Israel es el termómetro escatológico, es el reloj escatológico que Dios nos ha dado. Y lo otro que tenemos es el globalismo, que el hermano Luis, el pastor Luis ya expuso. Tenemos la Agenda 2030, la agenda Davos, basada en 8 puntos que son totalmente disparatados, pero ahí están expuestos como uno de los puntos que hablaba también el apóstol Raúl, es que el hombre va a llegar a Marte en el 2030. Entonces, se están marcando políticamente, se están marcando a nivel global eventos que nos llevan a que preparar el terreno para el anticristo. Se está levantando en el globalismo una nueva torre de Babel, un lugar donde se va a centrar el gobierno y un lugar donde se va a centrar la religión única, la gran ramera que habla Apocalipsis capítulo 18. Entonces tenemos que abrir los ojos, queridos compañeros y amigos, amigas, hermanos que nos están escuchando hoy. Tenemos que abrir los ojos porque las señales se están cumpliendo. La palabra se cumple, su pacto se cumple, su profecía se cumple. Y tenemos que abrir nuestros ojos porque todos los eventos están apuntando al arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo. Estamos en los dolores de parto, como dice Romanos capítulo 8, versículo 22, y la naturaleza gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que nuevamente Jesucristo venga a traer ese orden necesario sobre este mundo, sobre este caos, sobre todo lo que está aconteciendo a nivel social. Hay una batalla cultural que nosotros como hijos de Dios tenemos que pelear en este tiempo. En ese globalismo hay un montón de ideologías, un montón de pensamientos que se están levantando y ya se levantaron para que sea una futura persecución para los hijos de Dios que también está profetizado. Entonces, creamos en su palabra y yo quiero dejar un versículo bíblico para concluir esta pequeña exposición. Recordemos esas señales, palabra profética, los eventos naturales que se están dando, las catástrofes, Israel y el globalismo,
como filtros o señales que nosotros podemos identificar el tiempo. Dice 2 de Timoteo 4, 7 y 8, el apóstol Pablo a punto de partir con el Señor, un guerrero incansable, alguien que amaba a Dios, alguien que esperaba la segunda venida de Cristo en su tiempo, o sea, cuando él estaba vivo, así como la mayoría de los apóstoles esperaban que Cristo volviera en su tiempo. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miren estas tres acciones que el apóstol Pablo hizo esperando la segunda venida de Cristo. Peleó la buena batalla, y no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una competición olímpica, ¿verdad? Acabado la carrera, también me está hablando de una competición olímpica, y ha guardado la fe. Está hablando de guardar la semilla en el granero. Y termina diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, por lo demás, está guardada la corona de justicia, solamente para él, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. En aquel día. Eso es importante entenderlo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Iglesia, es tiempo de despertar. Pueblo de Dios, es tiempo de despertar. Amigo, amiga, si no has venido a los pies de Cristo, es tiempo de despertar, darte cuenta que las señales fueron escritas en la palabra para que tú entendieras que Dios es real, que sus palabras se cumplen y que Él quiere lo mejor. ¿Cuál es el deseo? Como leía el pastor, el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Por eso Él está esperando el tiempo oportuno para la gran cosecha. Que el Señor les bendiga. Muy bien, muy bien. Excelentes exposiciones el día de hoy. Y sin duda tenemos mucho más para profundizar en estos temas. Hay cosas que me quedaron allí haciendo un poco de ruido. Por ejemplo, lo que tenga que ver con la señal del Hijo del Hombre en el cielo, con verlo venir en el cielo, si vendrá físicamente, si será una visión espiritual, podríamos decir, en el mundo del engaño que estamos viviendo hoy en día, porque nada es lo que parece. Allí, y sin hacer spoiler, ¿no? Para algunos títulos que circulan por ahí, eh, tenemos los famosos hologramas, tenemos el HARP y otras cosas que ya están funcionando hace mucho tiempo. Y ¿y quién quitaría que eso fuera de esa manera? ¿Quién quitaría que eso fuera de esa manera? Como sea, Cristo viene. Cristo viene y debemos estar con Cristo en nuestro corazón. Como dice la palabra, nuestras vestiduras limpias, caminando en la senda de justicia, siendo llenos del Espíritu Santo y temiendo a la venida del Señor. Muy oportuna la palabra del pastor David, y es que debemos estar preparados para la venida del Señor, preparados como si fuese a venir esta noche o en el próximo segundo, pero trabajando como si fuese a venir dentro de miles de millones de años, porque ese es lo que la Biblia pues nos ordena. Efectivamente, el idioma del Señor es incomprensible a nosotros muchas veces. Él dice, viene pronto, vengo pronto, y seguramente los discípulos allá pensaban que venían mientras ellos estaban vivos, pero no fue así. En Apocalipsis leemos, ciertamente vengo en breve, pero ese breve es en el tiempo del Señor, no conocemos el tiempo del Señor. Tenemos pautas, sí, como dijimos, efectivamente mi hermano hablaba de las aguas del río Éufrates que se secaban, y un poquito más adelante habla de un ejército de 200 millones. Imaginémonos que cuando se da esto allá en Apocalipsis, en tiempo de Juan, tal vez no existía un ejército de tal magnitud, pero hoy en día sí podemos decir, puede existir un ejército de 200 millones de jinetes, por supuesto, que sí puede existir en el día de hoy. Es decir, las cosas están como preparándose, como dándose para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y efectivamente trabajar para el Señor, seguir adelante, no dejar de presentar el mensaje de la palabra del Señor con claridad, como decía Pablo,
Oren por mí para que tenga presente el mensaje del Señor con denuedo, es decir, con valentía, pero también para que presente el mensaje con claridad, para que sea entendible y muchas personas puedan oírlo, puedan creer en nuestro Señor Jesucristo y puedan ser salvos. Dios me los bendiga. Así es, Pastor Rafael, realmente es cierto, ¿no? Tenemos que estar. Me gustó algo porque me hace clic algo que dijo el Pastor Rafael, que la venida de Cristo dice, vengo en breve, pero nadie sabe el tiempo. Entonces, esto a mí me lleva a pensar y a meditar en que debo permanecer en la santidad. Y qué importante es esto, porque yo no sé si viene hoy, si viene mañana o dentro de 50 años, pero sí sé que tengo que permanecer. Y eso a mí me lleva a permanecer en un estado de santidad, porque tenemos que estar sin mancha, sin arruga, siendo modificados constantemente a través de los procesos, a través de todas las señales que ya se están dando, porque terremotos hay de hace más de la creación, ¿no? Entonces, pero vuelvo a hacer hincapié en algo, ¿no? Creo que terremoto es ese movimiento de tierra. Y esto a mí me habla de que Dios constantemente está a nosotros advirtiéndolos de que no abandonemos nuestro estado de santidad. Qué importante es para la iglesia de este tiempo estar sin mancha, sin arruga y siempre esperando, ¿no? Como la parábola de las 10 vírgenes, que hubo unas sensatas y otras insensatas. Bueno, hay un hebraísmo en todo esto que dice, el Señor viene como ladrón en la noche. Y qué importante es entender eso lo podemos dejar, Apóstol Raúl, para la próxima, ese hebraísmo, yo creo que vos lo conocés, eso de que Él viene como un ladrón, ¿cómo va a venir como un ladrón? Entonces, eso está bueno, ahí les dejo un título para alguno de los próximos capítulos, y bueno, muy agradecido por todo esto que hemos compartido, para mí ha sido un privilegio compartir esta mesa virtual, pero realmente edificante para toda la Iglesia de Cristo. Muchas bendiciones para todos y bueno, seguimos adelante. Bien, entonces para la próxima conexión que hagamos, Luis, ya traes ese punto. Buenísimo. En el libro de Job, el Señor nos dice que, la palabra de Dios nos dice que Él tiene control absolutamente de todo. Él tiene el poder para hacer sobre la faz de la tierra lo que Él quiere. Sabemos que Dios tiene un plan y todas las señales que están escritas y hay un plan de Dios en marcha. Es decir, sepamos que la palabra de Dios dice proféticamente se está cumpliendo palmo a palmo, tiempo a tiempo, etc. Dios maneja todo, los hombres no lo entendemos todo, y el Señor dice una vez por azote, otras por causa de la tierra, otra por misericordia las hará venir. Creo que sepamos esto. Y como iglesia, como cristiano y a todas las personas, no tengamos miedo, simplemente creamos. Y si hay alguien que utiliza, el diablo conoce la palabra y tiembla. Si hay brujos, hechiceros que utilizan la palabra para engañar, para manejar esto por intereses creados, tiemblen, porque realmente el juicio del Señor vendrá muy duramente. Y a la iglesia, bueno, cumplir la tarea que tenemos, porque las señales nos dicen que es verdad, Dios lo que planeó lo cumplirá. Así que con ánimo, con fe, cumplamos nuestra tarea, que es testificar y aprovechando todas estas circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. Todas ellas nos tiene que dar más ánimo como para llevar la palabra del Señor, guardando la sana doctrina, porque los engaños van a venir, los engaños van a estar a nuestro alrededor, y si no estamos agarrados de la palabra de Dios, podemos tropezar y caer, y eso puede ser muy duro. Y realmente oramos para que aquellos que están confiando en nosotros, nuestra familia, la iglesia, los oyentes, no tengan que avergonzarse. Por eso insisto con esto, leamos la Biblia, pidamos al Dios sabiduría, revelación para que
la palabra de Dios nos vaya enseñando de todo este tiempo que viene, este tiempo escatológico que viene, y necesitamos estar agarrados de la verdad porque el espíritu del engaño está trabajando a través de todo esto que está pasando en todo el mundo. Así que ánimo, que Jesucristo viene pronto. Maranata, Señor. Muy bien, muy bien. Quiero cerrar ese comentario con el inicio del versículo 15 de Isaías 66, en la Nueva Versión Internacional, que dice: ya viene el Señor, ya viene el Señor. Y que esa sea nuestra motivación cada día. Ya viene el Señor. Y que eso nos impulse no solo nosotros a vivir de manera que agrada a Dios para ser salvos, sino poder cumplir el segundo mandamiento, que es querer que nuestro hermano también se salve, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Queremos ser salvos, queremos ser bendecidos, que nuestro prójimo también lo sea. Hablemos de Jesús, hablemos de las bondades de Cristo, de las oportunidades del Señor, y que Dios nos bendiga a todos. Será hasta el próximo programa de Pregunta al Pastor. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.